Nos damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es jueves 1 de julio del 2021. Bueno, ya como decía anteriormente en el segmento anterior, iniciando hoy segundo semestre. Y yo creo que, bueno, no sé si eso será bueno o será malo. Porque yo creo que, bueno, es malo para los que digan de pronto, no, es que tenía tantos planes para este primer semestre y no los alcancé a hacer, no se terminaron. Pero la buena noticia es que aún tenemos otro día. Tenemos este 1 de julio, significa que entramos a ese segundo semestre, que esos planes que tenemos realmente no se han terminado, no se han acabado, siempre y cuando sean los planes de acuerdo a la voluntad del Padre. Otro semestre más para iniciarlo, otro semestre más para desarrollarlo de la forma correcta, yo creo que aprovechando mejor el tiempo. Así es que bueno, les damos la bienvenida a los pastores Echeverrías de la ciudad de Miami y a su segmento Novedades de Vida. Así es que, ¿cómo estamos hoy? Gracias al Señor estamos bien y caminando hacia adelante. Vamos juntos, tenemos una meta y juntos vamos a llegar porque donde estás, recuerda, no es el final. Y siguiendo lo que dice Jorge, si estamos aquí es porque todavía no hemos terminado lo que tenemos que hacer. Y cada día que abrimos nuestros ojos tenemos que darle gracias al Señor y entender, y si no estamos claros, ¿verdad?, qué es lo que nos toca hacer o qué es lo que no terminamos, como dijo él. Y si hay un tiempo más, un día más, es porque es la oportunidad de seguir o de terminar lo que ha quedado inconcluso en nuestras vidas. Sí, señor. Bueno. Así que hoy el tema que nos ocupa, ¿verdad?, la enseñanza es ¿cuál es la dimensión en la que vives? En la que vivimos, porque nosotros vivimos en dimensiones, o podemos hablar de dimensiones y podemos hablar de ambientes también. Entonces es bien importante que nosotros estemos claros, porque hoy en día el ambiente que nosotros propiciamos, la dimensión en la que vivimos, de eso depende que se cumpla el propósito que el Padre tiene con cada uno de nosotros. Y pues sobre todo pues vamos a hablar del poder que tienen nuestras palabras, del poder que tienen nuestras acciones para que se cumpla el propósito por el cual hemos sido creados y el propósito por el cual todavía estamos vivos en esta tierra. Sí, yo creo que de la misma forma que el enemigo aquí en la tierra tiene un sitio donde guarda la información de cada ser humano que está sobre la tierra, todo. Él no inventa nada, él lo que hace es que copia y hace antidiseño. Pues también pienso, yo personalmente, no es Echeverría, no lo estoy diciendo como una doctrina bíblica, pero pienso que también en el cielo hay un archivo para cada uno de los seres humanos, un archivo, con un comienzo, alfa, y con un final. Si el día tuyo final está marcado ahí, el día que llegue ahí, sencillamente te vas. Es tu día final. Así que el tiempo que tienes sobre la tierra, aprovéchalo en obediencia, haciendo lo que agrada al Todopoderoso. Y amén. Entonces, ¿qué es una dimensión? Una dimensión es un espacio de tiempo, un lugar, una expansión. Para el humano, todo lo que somos nosotros tenemos una dimensión, el espacio que nos rodea, y en esa dimensión nuestra, de cada uno ahí te incluye todo, tu carácter, tu formación, tu vida, todo lo que te compone a ti, esa es tu dimensión inmediata. Que puedes crear otra dimensión, eso es otro punto aparte, eso es otro punto. Entonces, la dimensión tiene que ver con un ambiente, ¿verdad? En nuestra propia vida, qué hablamos, qué decimos, qué accionamos, qué es lo que hacemos. Eso tiene que ver. Y también tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. Tiene que ver con nuestras relaciones, ¿verdad? También con nuestro entorno, que será nuestra familia, con quien vivimos, el hogar donde crecimos. Y también tiene que ver con los demás, las relaciones que vamos haciendo a través de la vida. En esa dimensión tenemos cada ser humano, nos movemos en una dimensión. Entonces, no solamente tiene que ver
con nuestro comportamiento, con nuestras acciones, con lo que hacemos, sino que tiene que ver mucho, nuestra vida tiene que ver con dónde crecemos, como lo dije, con mi familia, pero también tiene que ver con aquellas personas que de una u otra manera tendrán algún impacto, tienen que ver algo con nuestra vida, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudios, nuestra familia extendida, que es nuestra familia espiritual. Entonces, ¿qué estamos nosotros construyendo en ese ambiente, en esa dimensión? Sí, hay que tener mucho cuidado. Nuestra dimensión, procuramos que sea acorde con el ambiente que el Señor ha establecido, pero hay personas, hay que tener cuidado con las personas que estamos en nuestro ambiente inmediato, porque también andan en un ambiente o en una dimensión de oscuridad, y entonces eso puede afectarnos a nosotros. Es mejor que usted afecte con su dimensión clara, completa, a las personas que andan en esa aflicción. Porque dice en el Salmo 107, algunos vivían en profunda oscuridad, prisioneros de la aflicción y las cadenas. Yo lo puedo poner, algunos vivían en profundas dimensiones, prisioneros de la aflicción y las cadenas. Entonces, mire lo que el ambiente que crean las aflicciones. Exactamente. Entonces, pues, nuestras palabras, alguien dijo, nuestras palabras son como un martillo que golpea las rocas. Es como cuando una goterita, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿pero qué puede hacer una goterita a la roca? Con el tiempo, si esa goterita está ahí, va a abrir un hueco en la roca. Entonces, ese huequito es como, de acuerdo a nuestro accionar, ¿verdad? Nosotros abrimos otras dimensiones. Y puede ser que nos traslademos a la dimensión sobrenatural, que es la donde nuestro Padre Celestial vive, en donde no existe el tiempo ni el espacio, es la eternidad. Pero hay otra dimensión. Pero hay otra dimensión que depende mucho del ambiente que nos rodea, de lo que nosotros creemos, con nuestras acciones, con nuestro hablar, con nuestras palabras, nosotros podemos abrir y caer en esa dimensión que es de tinieblas, de oscuridad. De tiniebla. Ay, Señor. ¿Verdad? Triste condición el que cae en esa condición de tiniebla, porque a veces ahí ni escucha, ni se deja ayudar, ni entiende, pero también lo que hace es que daña a otros, está en contacto con ellos, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado con las relaciones. No es que usted no se relacione con las personas, ¿okay? Usted tiene que estar seguro de quién es y en quién han creído. Y que usted ande en una dimensión de luz. ¿Okay? Entonces usted tiene que decir, no sea dañado con lo malo, sino con lo bien, con el bueno. ¿Sí? Cámbialo a otras personas, cámbialo a su dimensión. Entonces, no que ellos te cambien a la dimensión de tinieblas. Entonces que esa gotera sea para crear una dimensión de luz, donde hay tinieblas. Hay que tapar esa gotera. Y no de la luz ir a las tinieblas, ¿verdad? Porque muchas veces nos trasladamos, las dimensiones uno se puede trasladar tan rápidamente que no nos damos cuenta, pero usted puede cambiar de una dimensión a otra de una manera. Es como cuando usted ve los cartoons, ¿verdad? Sí. Y entonces eso nos parece a nosotros, pero mira, acuérdense cuando el Mesías, ¿verdad? Después que él resucita y él llega y él traspasa las paredes y pasa a vosotros. Estaban angustiados, ¿verdad? Pero él ahora andaba en una dimensión sobrenatural. De luz. De luz. Y ellos estaban angustiados, imagínate cuando se apareció así. Él les había dicho que iba a resucitar. Y yo creo que cuando se apareció, todo el mundo se tragó se quedaron así, como quien dice. Estaban a la expectativa. Sí, expectativa de que, pero no esperaban eso, de que apareciera. Yo creo que esperaban que dijeran, soy yo, el Señor Jesús que resucité, no, pero que apareciera así de momento en el medio de ellos. Ellos esperaban otras cosas, pero el Mesías apareció, ¡zas! Tremendo susto. Atravesó las paredes. Él estaba ya no en esa dimensión humana, ¿verdad? En la que ellos estaban viviendo, en donde estaban golpeados, afligidos. ¿Y qué dijo el Mesías? Paz a vosotros. Entonces vino la luz, cambió el ambiente, cambió la dimensión automáticamente. Es que cambió todo, su manera de pensar de los discípulos, todo fue transformado. Es que cuando el Señor llega, todo cambia. Exactamente. Todo cambia. Punto. Entonces, hoy, si Él está en nosotros, nosotros tenemos la capacidad, tenemos el poder y la autoridad para, así como el Mesías, traer paz. Y paz es, después vamos a hablar de eso, de lo que es la paz, ¿verdad? Porque no es
no es un sentimiento de que, ay, que me siento bien, no, la paz, el shalom del Señor es algo más profundo que una actitud así, pues, de que, ay, que estoy tranquila, no, tiene que ver con algo más. ¿Acaso la paz es otra dimensión, no? Yo pienso que sí, Bueno. yo pienso que sí. Entonces, las dimensiones, sobre todo las de tinieblas, van quitando movilidad a nuestra vida. ¿Qué tiene que ver cuando creamos esas dimensiones de oscuridad de tinieblas que no nos permite avanzar y madurar espiritualmente? Por las acciones de injusticia. Mira cuáles son las acciones de injusticia. Hay muchas, ¿no? Pero vamos a poner algunos ejemplos. Que mientras nosotros estemos en la murmuración, mientras estemos llenos de miedo, mientras estemos miedos de temores, mientras estemos llenos de incredulidad, y la incredulidad es desobediencia. Entonces, mira lo que nosotros estamos creando. Entonces, esas son acciones de injusticia, el odio, el rencor, la falta de perdón, todo ese tipo de sentimientos que no solo afecta a los demás, sino a nuestra propia vida. El asunto es que en ese ambiente que estás hablando es que lo que el enemigo necesita para manifestarse. Exactamente, porque entonces ahí es donde nosotros creamos ese ambiente propicio, exactamente, creamos esa dimensión que es la que él necesita para moverse, para afectar nuestro entorno, a los que están con nosotros y para afectar nuestra propia vida. Pero recuerda también que el Señor dijo, aunque estés más en las densas tinieblas, dice, aún en las tinieblas, la luz resplandece. Claro, y si nosotros somos luz, tenemos que resplandecer. Así que con cuidado con lo que hablamos y con lo que decimos. Miren, Isaías 55:11, la Biblia de las Américas nos dice, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. No volverá a mí vacía. Exacto. Sino, no volverá. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía sin haber realizado. Es que ya tengo la Reina Valera ahí grabada y ya me iba. Sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Esto, en el antiguo pacto era la palabra del Padre, pero acuérdense que ya él y el Padre, el Mesías, Yeshua y el Padre somos uno. Entonces ahora es la palabra que sale de nuestra boca, porque ahora nosotros somos la voz de él, nosotros somos lo que lo representamos a él. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos. En esta dimensión. Y mire lo que dice, esa palabra no va a regresar vacía. Así que cuando usted maldice, cuando usted suelta lo que usted suelta, automáticamente crea que eso se va a manifestar, porque él ha puesto un poder tan grande en nuestra boca. Entonces, si usted la soltó, puede que no tenía la idea o el propósito de crearla, pero automáticamente cuando estos que hemos mencionado, eso es lo que usted va a crear y eso es lo que le va a quitar movilidad, porque usted va a crear ese ambiente y esa palabra va a cumplirse, sea para bien o sea para mal. Entonces tenemos que cuidar mucho qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos diciendo y cuál es el ambiente que estamos creando. Mucho ojo, porque cuando digas alguna palabra negativa, esa va a rebotar allá y eso va a tener consecuencias que te van a afectar a ti también. Así que tener mucho cuidado con lo que hablas. Entonces el cambio de ambiente tiene que ver con nuestro estilo de vida, tiene que ver con nuestra rutina. Nuestra actitud. Exacto, tiene que ver con nuestros hábitos, ¿verdad? Tiene que ver con nuestra obediencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos aceptando? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que ver? ¿Qué es lo que nosotros podemos cambiar? Por eso es un examinarnos cada día. Bueno, entonces, ahora tú puedes preguntarte, pero está bien que todo eso está correcto, pero ¿qué yo tengo que hacer para entender, para comprender, para entender esa dimensión de tinieblas que está envolviendo a muchas personas que aún yo conozco? O sea, ¿qué tengo que hacer? O si nosotros estamos en esa condición. Exactamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, se ha llegado a un nivel donde a lo malo se le llama bueno. Exacto. Y a lo bueno se le llama malo. Estamos viviendo ese ambiente ahora mismo que nos está rodeando. Exactamente. Isaías 5:20 decía, mire, porque había que es un cumplimiento de la palabra, el lenguaje actual. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Qué mal. Dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. También dicen que lo amargo es dulce. Lo que están diciendo es que a todos
no saben hacer distinción entre lo que es bueno y es malo. ¿Y qué estamos viviendo hoy? Exactamente. Públicamente, ¿qué es lo que estamos viviendo? Acaba de pasar un mes que ha sido tremendo a nivel mundial. Yo no sé si usted ve noticias, usted está tenemos que darnos cuenta cuál es el ambiente, qué es lo que está prevaleciendo, qué es lo que se está moviendo y qué es lo que yo puedo hacer en medio de esto. Entonces, es muy importante que nosotros nos demos cuenta y no permitir que ese ambiente de una u otra manera, esa dimensión nos afecte nuestra vida, aún afecte a nuestros seres queridos. Fíjate, desde 2008 para acá, desde que se le dio la entrada en la China, se le dio la entrada al demonio, pues se le dio una bienvenida cuando los Juegos Olímpicos del 2008. En los Juegos de Beijing. De Beijing, de allá para acá, todo comenzó a cambiar, pero para mal. ¿Okay? Supuestamente es como a los niños que se tomen una píldora, le ponen azúcar, pero entonces ellos se lo adornan. Hicieron aquellos desfiles y el que conoce de la Biblia, de la historia, se da cuenta que lo que están haciendo son cosas de las tinieblas, que no tienen que ver nada con el Eterno, con el Señor. Y hay muchas personas que aplaudían delirantemente todo aquello que se hacía, pero no, Señor. El Señor es luz. Y donde hay luz hay entendimiento. Donde hay entendimiento hay un conocimiento para comprender todas estas cosas que están ocurriendo en el mundo actual. Para ese tiempo también hubo una alineación interplanetaria, ¿verdad? Ya que trajiste eso que no estaba para hablarlo, no estaba aquí en la enseñanza, y científicamente, los mismos científicos dijeron que iban a venir estrés, dolores de cabeza, cambio de ánimos, tensiones, clases, sí. Homicidios, o sea, todo un movimiento, y de hecho por la ciencia, nocivo. Y hoy en día se han disparado las tensiones, el estrés, la tensión, todo ese tipo de cosas. Entonces, en el mundo espiritual dio un cambio y que ha venido afectando todo lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, el ser obediencia, nosotros tenemos que obedecer y obedecer a nuestro manual de instrucción, a su palabra, a lo que el Espíritu nos está olvidando. Entonces, nuestra mente, hay una batalla siempre entre la mente y el Espíritu, pero acuérdense que nosotros tenemos que tener confianza. Esa palabrita que usamos, fe, y nosotros hemos enseñado sobre la fe, tiene que ver con la fidelidad, tiene que ver con la permanencia, la constancia, la perseverancia y la esperanza. Nosotros nos tenemos que mantener firme allí, fieles a su palabra, aunque no entendamos, porque es lo único que va a crear esa atmósfera de luz que el Padre necesita para corregir nuestra vida, para que se manifieste su poder sobrenatural. Entonces, fíjate lo que yo había escrito aquí. La invitación es a tener fidelidad a lo que el Padre dice en su palabra, que es lo que te acabas de explicar. O sea, fiel a lo que el Padre dice en su palabra. Pero a las personas les gusta más ser fiel a lo que pueden ver y palpar en el mundo, ¿eh? Al entretenimiento, al juego, a las diversiones de toda clase, a lo que puedo agarrar con mis manos, pero cuando uno le habla acerca del Eterno, cuando tú le dices a una persona que tú estás aquí, pero tú no eres de aquí, eso les cuesta mucho entenderlo, ¿verdad? Yo siempre me encuentro con una persona que a veces me malinterpretan, pero le digo, yo conozco a tu papá, conozco a tu padre. ¿Cómo? ¿Conoces a mi padre? Sí, conozco a tu padre. ¿Y quién es? El creador de los cielos. Y ahí abro la puerta para explicar qué es lo que quiero comunicar a las personas. Sí. Entonces, ¿qué existe a veces? ¿Verdad? Mucha infidelidad. La infidelidad es cuando no estamos actuando conforme a la justicia del Padre, que es hacer lo que es correcto, que es caminar en su palabra, como Él nos ha mostrado y como Él nos ha dicho. Entonces, la infidelidad que trae una dimensión de muerte. Entonces, no solo la gente piensa en la muerte física, espiritualmente. Creamos una atmósfera de una dimensión, un ambiente de tinieblas, ¿verdad? Entonces, eso es un invernadero. Es un invernadero que nos insta a cometer el pecado, que damos fruto, le damos el fruto que va a crecer es de pecado. Entonces,
A veces la gente pues tiene sus dones y tiene sus talentos y a veces cubren con los dones, ¿verdad? Porque el Padre nos da dones, pero a veces con los dones se cubre el error, se cubre el pecado. Entonces que tenemos que tener mucho cuidado que toda esa sabiduría, todo eso que el Padre nos ha dado, esos dones, ¿verdad? No estemos encubriendo el pecado con esos dones. Entonces, ¿por qué? Porque estaríamos haciendo actos de injusticia en la manera en que nos estamos esperando. Entonces, ¿cuál es el ambiente que nosotros estamos creando? En verdad, porque queremos que muchas cosas se resuelvan en nuestra vida. Realmente el ambiente, la dimensión que nosotros estamos creando, el entorno que nosotros estamos creando, realmente es el propicio para que se manifieste el poder del Señor, o simplemente es el ambiente en la que el enemigo se está moviendo para destruirnos a nosotros, nuestra familia y aquellos que estarán cerca de nosotros. Fíjate, ya que dice eso, el conocimiento de la palabra del Señor y el ser fiel a esa palabra, ¿qué hace? ¿Qué es lo que produce en nosotros? Pues te ayuda a desvanecer esa densa oscuridad que está sobre los que se envuelven en malas obras. Te ayuda a entender el porqué. Te ayuda a la mejor forma para llegar a los que están en esas malas obras. Así es que hay que tener mucho cuidado. Y cuando uno no puede distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, estás en una zona de peligro, Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que proclamar, verdad? Para que el ambiente cambie en nuestras emociones, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en lo físico, en este plano físico, en esta dimensión física humana. Nosotros tenemos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que proclamar? ¿Para qué? Para que nosotros podamos legitimar la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que salir de nuestra boca? Es la palabra que el Padre nos ha dado. ¿Para qué? Para que cambie ese ambiente, para que abramos los cielos y que lo que Él ha dicho, nosotros se pueda manifestar aquí en la palabra, porque la palabra del Señor es la que trae luz, es la que rompe cadenas de cautividad, es lo que liberta a aquellas personas, ¿verdad?, que están en esas prisiones de oscuridad. Y aún si nosotros estamos parte de nuestra vida aprisionado, entonces la palabra del Señor es la que tiene el poder. Pues dice que la palabra que sale de mi boca es la palabra de autoridad que el Padre ha puesto en nosotros. Es su palabra, es su voluntad, es la que nosotros tenemos que hablar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que podamos ser libres nosotros, libre, y crear ese ambiente en donde el Padre se manifiesta, ¿verdad? En donde está su fuerza, donde se mueve su justicia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos deshacer esas prisiones de oscuridad y esas tinieblas. Fíjate, el Padre, por su amor, porque hay muchos hijos que están viviendo en esa condición de tinieblas, en oscuridad, pues el Padre por amor permite que esa luz que está en nosotros, porque tú eres luz y yo soy luz, permite que esa luz penetre esas tinieblas para que sus hijos reaccionen y tomen la ruta correcta. Yo veo la vida como si fuera una carretera, ¿verdad? Y en la carretera usted ve que ponen señales: resbala mojado, peligro, curva adelante, límite de velocidad. Que alguna persona falla en obedecer alguna de esas señales y se va a poner un risco, no es culpa del creador, es culpa porque no obedeciste, porque él te puso señales en el camino. Así que de igual manera en nuestra vida, en esa carretera que se llama vida, el Señor pone señales también y te dice: no hagas esto, no hagas aquello, sigue por aquí, te advierte en todo tiempo. Si tú cometes un error y sufriste una condición grave, no digas: Padre, ¿por qué tú permitiste que me pesara esto? No, el Padre no lo permitió. El Padre te advierte y te dice: no lo hagas. Si tú lo haces, eso fue la consecuencia de lo que tú mismo hiciste. Entonces tenemos que ser responsables, del ambiente, de la dimensión en la que estamos viviendo, y estar bien claros qué es lo que se está moviendo y realmente qué es lo que estamos creando con nuestras palabras, con nuestras proclamas, porque después es una proclama de maldición. Estamos diciendo todos los días, diciendo la misma cosa, y es como si usted estuviera proclamando eso, y realmente eso no es lo que va a crear
ese ambiente, esa dimensión en la que el Padre necesita moverse para hacer lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Entonces, acuérdense que nosotros somos los que legitimamos la voluntad del Padre aquí en la tierra con lo que sale de nuestra boca, como decía. Entonces, para que se cumpla el propósito de Él, entonces, nuestra proclama eleva nuestro nivel de frecuencia, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos en contra, ya usted sabe lo que vamos a creer. Entonces, si no hago lo que tengo que hacer, ya usted sabe en lo que usted se está moviendo. Entonces, tengo que ver qué es lo que es adverso para ir en contra de eso. Entonces, ese tiene que ser mi responsabilidad y ver qué es lo que se está moviendo en mi alrededor y yo no puedo parar. Yo tengo que declarar y abrir los cielos con la palabra, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se legalice la palabra del Señor aquí en la tierra. Entonces, el Padre necesita un ambiente de luz. Él necesita un ambiente correcto para que Él pueda manifestarse y hacer crecer y fructificar lo que Él ha puesto en nosotros, porque nosotros tenemos que dar frutos. Nosotros no podemos ser estériles. Entonces, ¿cuál es el fruto que nosotros estamos creando? Entonces, somos nosotros los llamados a abrir esa brecha espiritual con nuestra proclama, ¿verdad? Con nuestra fe, con nuestra confianza, con los dichos de nuestra boca. ¿Para qué? Para que se active el poder del Padre, para activar los ángeles. No puede ser que usted esté maldiciendo y usted esté con negativismo, como hablamos del negativismo la otra vez, y usted quiere que los ángeles vengan a ponerse a favor suyo. Entonces, nosotros tenemos con nuestra boca, con nuestra proclama, nosotros tenemos que abrir esa dimensión espiritual, ¿verdad? Para que la acción del Padre se muestre y se manifieste en nuestras vidas. Bueno, aquí es que entra en juego la palabra que sale de la boca, esa palabra de autoridad que Él ha depositado en cada uno de sus hijos. Es una palabra de poder que disipa las tinieblas. Si lo hace, podrás ver cómo el ambiente se hace más liviano, cómo aciertas a entender cosas que antes no entendías. O sea, se ha quitado el velo de tus ojos. Recuerda que tú tienes en ti una palabra de autoridad en tu boca, que no la has usado. Y estás dependiendo de lo que diga el otro, de lo que diga aquel. No estás usando esa palabra de autoridad que el Padre puso en ti. Tienes que usarla. Abre tu boca para que veas cómo esa palabra que está en ti sí que funciona. Así es que el Padre no puede funcionar en un ambiente de tinieblas, para nada, no lo crea. Así que sí puede funcionar cuando tú dices una palabra de autoridad que lleva luz, que lleva iluminación, que lleva el propósito de abrir una brecha en medio de esas tinieblas. Sí funciona la luz del Todopoderoso, del Creador. Miren, Mateo 15, 10, 11 nos dice. Aquí fue cuando venían los fariseos a acusar al Mesías, que lo que él estaba haciendo en el día, pero aquí no podemos leer todo el capítulo, se los recomiendo, Mateo 15 y Mateo 12, tremendo, poderoso. Y los discípulos del Señor, dicen ellos, tus discípulos comen con las manos sucias. A veces creemos que hacemos muchas obras, muchos rituales, mucha cuestión, pero totalmente nuestro fruto y lo que decimos es otra cosa, porque estamos ligeritos para juzgar y señalar a los demás en lo que no entendemos. Entonces el Mesías le dijo, oíd y entendés. ¿Qué dijo el Señor? Oye, así nos dice, y entiende. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. El 19 nos dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, ahí hay bastante, también tela que cortar, como decimos comúnmente. ¿Por qué dijo el Mesías eso? ¿Verdad? Porque allí adentro, ahí es donde está el fruto, porque cuando tu corazón, como tú decías, si tú tienes lo bueno, lo malo, si tú sabes discernir de acuerdo a la palabra, lo que es, entonces, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Verdad? Entonces, por eso él dijo, entonces, no es lo mucho que hagamos, es lo que sale de nuestra boca. Entonces, en Mateo 12, ya para terminar, en Mateo 12,
quería leer algo ahí de que dijo el Mesías también. A ver, Mateo 12, aquí estamos, 35 y 36. Aquí está. El Mesías dijo, ya para terminar, dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, ¿en dónde está nuestro tesoro? Exactamente. Es nuestro corazón. Entonces, lo que hay en nuestro corazón, ahí es nuestro tesoro. Entonces, puede ser un tesoro totalmente correcto, nocivo, de tinieblas, o un tesoro bueno, ¿verdad? Que va a dar fruto, dice. Están los dos árboles ahí, el árbol del bien y del mal, así que escoge de cuál vas a comer. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que salen de los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto ya para terminar? Somos responsables de lo que hablamos y sufrimos las consecuencias de lo que decimos. Así es que... Entonces, el Señor no nos condena. No, nosotros mismos nos condenamos. Somos nosotros los que condenamos de acuerdo a los frutos que damos, a lo que nosotros decimos. Entonces, cuando usted abre su boca, o usted va a crear un ambiente de tinieblas para que el enemigo venga a causar destrucción en su vida, en su familia, y todo su propósito se venga abajo, o lo que usted está diciendo y declarando y proclamando con su boca está creando el ambiente para que el Padre haga lo que tenga que hacer en su vida. Bueno, pues hasta aquí llegamos por el día de hoy. Que el Señor les bendiga y recuerde que vamos juntos en este caminar. Es la vida eterna, es el hacer el bien, es andar en la luz del Señor. Así que le bendecimos y será hasta el próximo martes. Ya nos veremos. Saludos.